¿3 o 4? De 3 o 4, pero va a haber solamente un grupo de 4. ¿Ya? Tienen que definir. Lo otro que quería con ustedes es, voy a trabajar con un software, pero no sé por qué este año me han dado este salón. Normalmente yo lo hacía en el laboratorio. Bueno, lo que me queda es hablar con el profesor que les dicta el siguiente. Peñalosa, Cristian Peñalosa, para que el domingo que viene después de la Semana Santa, con él tengan clases de 8 a 11 y conmigo en el laboratorio de 11 a 2. Tendría que hablar hoy día. Sí, yo voy a hablar con él. O sea, yo les voy a comunicar siempre y cuando haya llegado al acuerdo, ¿no? También tiene clases de 8. Pero tiene clases. Sí, pues eso es lo que quiero ver. No sé por qué me han choteado. ¿Y cómo se llama el software? Voy a trabajar con Visagi y quiero trabajar con Trademark. Ajá. Trademark. ¿Podemos? Ahora, ustedes pueden traer su laptop. Lo que pasa es que no sé si hay conexión acá a internet. Ese es el tema, ¿no? Allá todas las máquinas tienen internet. ¿Podemos pedir a posgrado que nos den otro salón con sus Vamos a ver, voy a coordinar eso. Con el doctor Guevara nos dan. Sí, vamos a ver, ¿ya? Muy bien, entonces empecemos con el pensamiento de diseño, ¿ya? ¿Para qué sirve esta herramienta? Caramba. Bien, esta herramienta sirve para tener menor posibilidad, digamos, de error, o sea, reduce el riesgo de producir un bien o servicio que no le interesa a la gente, ¿no? Y ese es el principal problema de los planes de negocio, que los planes de negocios parten de la presunción de que ya se sabe lo que el cliente quiere. Entonces se empieza a hacer toda la inversión, se saca el producto y cuando se sale al mercado resulta que no tenemos cliente para ese producto. ¿Okay? Si ustedes quieren muestras de esto, fíjense un montón de tesis que hay que son planes de negocio. Y ustedes preguntan, ¿cuántas de estas tesis realmente se han convertido en negocio? 0. Muy bien. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el objetivo del pensamiento de diseño? Es lograr introducir un producto que satisfaga realmente las necesidades que tiene el cliente en una forma distinta y a un precio que esté dispuesto a pagar el cliente que sea mayor al costo de producir y de entregar este producto, ¿no? Entonces, hay muchas restricciones para esto, ¿no? Partimos por entender qué cosa es lo que nosotros vendemos, ¿no? Lo que nosotros vendemos es un satisfactor. O sea, si yo estoy en el negocio del café, no es que yo venda café, sino que vendo el beneficio que traslada el café a través de lo que es, ¿no es cierto? Nadie necesita café, lo que la gente compra es relax, gratificación o la oportunidad, por ejemplo, de compartir con amigos, inclusive estatus, ¿no? Cuando ustedes se van al Starbucks y pagan 15 soles por un vaso de café que tiene su nombre, básicamente lo que están pagando es por cierto estatus y unas... ¿no? Entonces nadie compra café, sino lo que el café traslada hacia ustedes como beneficio. ¿Ok? Entonces finalmente son satisfactores. Muy bien. Tener claro eso, la gente no te compra café, sino la gente te compra aquel beneficio que el café le produce, que puede ser variado en función de cada cliente. Bien. Ok. ¿Qué es importante recordar en los emprendimientos entonces? Primero, el principal error, el error más frecuente en los emprendimientos es que el vendedor quiere vender lo que a él se le ocurre, ¿no? Y no lo que necesita el cliente. Principal error. O sea, enamorarse de la idea pensando que es una solución. ¿Bien? Entonces la idea es que nosotros debemos conocer qué es lo que quiere el cliente. Por lo tanto, este conocimiento implica que tú tengas que iterar con la realidad.
porque la realidad no está en tu cabeza ni está en el salón, sino está en el mercado. Entonces, para hacer un emprendimiento, tú lo que tienes son una serie de hipótesis, y esas hipótesis las tienes que contrastar con el mercado. Tienes que salir a hacer investigación, ¿correcto? E ir validando o rechazando hipótesis, validando o rechazando hipótesis, hasta que en un momento determinado tendrás las cosas claras. Y en ese momento yo creo que empiezas a hacer tu plan de negocios. Antes no. Muy bien. ¿Qué más necesitas? Pensamiento de sistemas. Tú tienes que entender que lo que existe, los fenómenos que existen en el mercado, en el mundo en realidad, son sistemas. Todo está conectado de alguna manera. El cliente tiene un comportamiento de tal modo porque obedece a ciertos estímulos que a su vez son resultado de otros tantos estímulos. Entonces todo está conectado. ¿Bien? ¿Qué más es importante en el emprendimiento? Utilizar la mentalidad del principiante. Es decir, nosotros en realidad como emprendedores no sabemos nada acerca de lo que el cliente quiere. El experto, por lo tanto, es el cliente y a él tenemos que acudir para empezar a resolver o a construir nuestro modelo de negocio. ¿Quién te construye el modelo de negocio? El cliente. ¿Muy bien? ¿Cuáles son los obstáculos al emprendimiento, no? Creerse las propias mentiras, ¿no? Tú estableces tu hipótesis y crees que esa hipótesis es la realidad. Y el segundo principal obstáculo es distorsionar la realidad para darle sentido a tus mentiras. Y eso es un autoengaño y en la cual intervienen herramientas que se supone son objetivas, como las encuestas, ¿no? Cuando uno hace un emprendimiento, antes que hacer encuestas es mejor hacer entrevistas, ¿ya? ¿Por qué razón digo que las encuestas no son muy útiles al inicio de un emprendimiento? ¿Por qué creen? Porque las preguntas están direccionadas. ¿Ya? ¿Direccionadas por quién? Por el Por el emprendedor, de acuerdo a sus prejuicios y presunciones, ¿no es cierto? interés. Y lo estás empujando al entrevistado o al encuestado a que conteste en función de ciertos criterios. ¿Bien? También puede ser que la encuesta la estés haciendo a una persona que no tiene absolutamente ningún interés en tu producto. Por lo tanto, lo que te diga no te sirve de nada. Entonces, y vamos a hacer una prueba muy fácil, ¿no? Si yo dijera, si les preguntara qué diario leen ustedes, ¿cuál sería la respuesta más obvia? El Comercio, ¿sí o no? El Comercio. Seguramente habrá alguna persona que sea totalmente honesta y diga, leo el Chino o el Trome, ¿no es La cierto? República. Y sabemos que el Trome es el diario que se vende más, ¿no es cierto? Cuesta 50 centavos, pero vale mucho más, ¿sí o no? Muy bien. Ok. ¿Y por qué será esto? Porque cuando yo te pregunto qué diario lees, frente a todos, tú me vas a contestar el Comercio porque no quieres quedar mal ante los demás. Porque es un tema de prestigio, ¿no es cierto? Estás haciendo una maestría, ¿cómo vas a decir que lees el Trome? ¿Bien? Pero sin embargo, lees el Trome. Claro. Sin embargo, lees el Trome. Entonces, fíjense que esa encuesta que dice el Comercio te puede estar llevando a tomar decisiones erradas. Entonces, para eso los marqueteros, que son gente de mucha experiencia, conocen una serie de métodos, por ejemplo, para saber qué es lo que tú realmente consumes. Básicamente, el método más interesante es revisar tu basura, ¿no? Si tú en tu basura botas el Trome, es porque lees el Trome. Entonces, hay una diferencia entre lo que se dice y lo que se hace. ¿Bien? Por eso que esto es importante, ¿no? Que, primero, no hay que creerse las propias mentiras, ni buscar distorsionar la realidad para que se ajuste a mi presunción. ¿Ok? Recordar, el mundo no es como nos dé la gana, sino que el mundo es como es. ¿Ok? Y los negocios están en el mundo tal como es. ¿Ok? Bien, entonces, el pensamiento de diseño es una metodología para generar ideas nuevas, innovadoras, y centra su eficacia en entender y dar solución a necesidades reales de los usuarios. ¿Ya? Por eso que es eficaz. Y se llama pensamiento de diseño porque trata de emular
la manera en que los diseñadores trabajan. Un arquitecto es un diseñador. ¿Qué cosa diseña? El espacio, ¿no es cierto? Y el arquitecto diseña el espacio en función del uso que le va a dar el cliente. Cada cliente tiene una valoración diferente para el espacio, ¿no? A algunos les gusta sala más grande, sala más pequeña, cocina más grande, cocina más pequeña, etc. Básicamente diseña el espacio. ¿Ok? Entonces, esta idea del diseño la tomó Tim Brown, ¿no? Para hablar de cómo implementamos el proceso de manejar el diseño, pero en el tema empresarial. Entonces, ¿qué dice Tim Brown, ¿no? Dice que el pensamiento de diseño es una disciplina que usa la sensibilidad y métodos de los diseñadores para hacer coincidir las necesidades reales, concretas, verdaderas de los clientes con lo que es tecnológicamente factible de realizar, ¿no? Y lo que es posible, ¿no?, implementar a través de una estrategia viable de negocio. Cuando se logran esas tres cosas, que no es cosa trivial ni sencilla, nosotros vamos a poder aprovechar una oportunidad de mercado. ¿Bien? Conocer a los clientes, hacer lo que se necesita para satisfacer a los problemas o necesidades de los clientes, y eso poder implantarlo a través de una estrategia de negocio, a través de un modelo de negocio. ¿Bien? El proceso de diseño, del design thinking, pasa básicamente por 5 etapas, ¿no? Y acá es necesario trabajar en equipo. ¿Por qué? Porque la realidad es compleja y se necesita en realidad abordar los problemas desde diferentes ópticas, ¿no? Para que tengamos mayor probabilidad de generar ideas diversas que de pronto pueden ser una manera, digamos, original de solucionar un tema. Entonces, mientras más diverso sea el equipo, es mejor en el proceso de diseño. ¿Bien? Entonces, este proceso de diseño es una serie de etapas, pero no necesariamente estas etapas concluyen y ya no se puede volver hacia atrás, sino que son etapas entre las cuales vamos iterando. A medida que vamos confrontando las hipótesis con la realidad, nosotros avanzaremos o retrocederemos, ¿no es cierto?, para cambiar la hipótesis o para validarla. ¿Bien? Ok, entonces el éxito no es un camino recto totalmente, sino que implica una serie de iteraciones, ¿no?, una serie de errores, ¿correcto?, hasta lograr tener el modelo de negocio. ¿Bien? Ok, entonces empezamos con el primer paso de este proceso, ¿no?, que es la empatía, ¿no? Esta es la base del proceso de diseño, ¿no? Como diseñador, nosotros debemos entender que los problemas que tratamos de resolver no son nuestros problemas. Es decir, yo no voy a abrir una empresa para volverme rico o para tener ingresos. Yo voy a abrir una empresa para solucionar los problemas de otras personas y como consecuencia de eso voy a tener ingresos. ¿Muy bien? Ok, entonces, empatizar es ponerse en los zapatos de otros, ¿no es cierto? Comprender a los usuarios. Pero comprender a los usuarios implica entender por qué hacen lo que hacen, cuáles son sus necesidades físicas o cuáles son sus necesidades emocionales, cuál es el contexto en el cual aparecen esos problemas, esas necesidades, cuáles son sus modelos mentales, cómo interpretan al mundo, ¿no es cierto?, de qué manera perciben la realidad. Tengo que entender eso. Entonces, entendiendo ello, voy a saber que existen problemas, necesidades, deseos. ¿Cuál es la diferencia entre una necesidad, un deseo, una expectativa y un problema? En fácil. ¿Qué es la necesidad? Es el sentimiento de carencia de algo, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Tengo sed. ¿Está bien? Tengo sed. Necesito satisfacer esa necesidad fisiológica de hidratarme. Deseo. Quiero satisfacer esa necesidad con un vaso de jugo de papaya. Deseo. ¿Está bien? Expectativa. Que ese jugo de papaya sea de papaya orgánica, en vaso de vidrio, con cañita de bambú, 5 grados centígrados. ¿Está bien? Problema. ¿Dónde encuentro eso? ¿Está bien? ¿Dónde encuentro eso? Ese es el problema.
Entonces, fíjense, ¿cuál es el problema? O perdón, ¿cuál es la necesidad? ¿Cuál es el deseo? ¿Cuál es la expectativa? ¿Cuál es el problema? Bien, podemos solucionar esos aspectos, ¿ok? Pero hay que entenderlo. Eso significa que nosotros debemos estar inmersos en la problemática del cliente, entender realmente por qué el cliente pide lo que pide, por qué el cliente tiene ese problema, esa necesidad, ese deseo. Hay que observar, hay que involucrarse, hay que mirar y sobre todo hay que escuchar. Cuando interactuemos con el cliente, el 80% del tiempo tiene que ser escuchado y después empezar a generar las preguntas para seguir escuchando más. Muy bien. Este es un mapa de empatía que nos puede ayudar o estructurar el proceso, ¿no?, de conocer más al cliente. Primero, tenemos que entender cuál es el problema que tenemos que solucionar. ¿Queda claro? Muy bien. Ok, entonces vamos a ver con quién vamos a empatizar. Inclusive yo creo, de repente ni siquiera tienes bien claro cuál es el problema que tiene el cliente, pero ya sabes a quién quieres solucionar el problema. ¿Bien? Luego vas a ver qué necesitan hacer ellos para solucionar ese problema que ellos perciben. Tienes que preguntarte qué es lo que ven. Cuando perciben un problema, cuando quieren satisfacer una necesidad, ¿qué es lo que ven en el mercado? ¿Qué soluciones ven? ¿Qué resultados que esperan encuentran en otros productos? ¿Qué problemas en los resultados se encuentran en otros productos? ¿Bien? ¿Qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que dicen que harían, que quisieran? ¿Qué es lo que hacen para solucionar este problema? Dicen que esto hacen, pero hacen otra cosa. ¿Bien? ¿Qué más? ¿Qué cosa oyen? ¿Quién le recomienda? Cuando quieren optar por un producto, ¿a quién le preguntan? ¿Quién es su referente más confiable? Muy bien. Además, tengo que ver qué cosa es lo que pasa en su cerebro. ¿Cuáles son los esfuerzos? ¿No? ¿Cuáles son sus miedos, sus frustraciones cuando quieren solucionar un problema? ¿Cuáles son los resultados que ellos esperan? ¿No? ¿Qué cosa les produce placer y gratificación? ¿Correcto? ¿Qué es lo que quieren evitar? Este mapita nos va a ayudar a estructurar las preguntas adecuadas para lograr conocer completamente, si es posible, a nuestro cliente, ¿no? Tener un perfil completo de él. Muy bien. Entonces, el diseño parte desde la empatía. Hagamos un ejercicio para ver si se ha entendido esto. Esta es una colega mía en el África. Bien. Entonces, si ustedes son diseñadores, yo les voy a pedir que por favor mejoremos el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué implementarían ustedes? ¿Qué agregarían ustedes para mejorar ese proceso? Para diseñar un mejor proceso de enseñanza-aprendizaje de esta colega. ¿Qué le falta? ¿Perdón? Un mejor ambiente. ¿Qué cosa es un mejor ambiente? Comodidad. ¿Qué cosa es comodidad? Un techo, mobiliario, data show, puntero láser, ¿será? Le falta empatía. A ver. Bien, miren, antes de dar respuesta a esto, les voy a contar un caso, ¿no? Yo he vendido de todo, estaba en el Bright, he vendido venenos, fertilizantes, pollos, otros venenos que son las gaseosas también, sistemas de riego. Entonces, alguna vez yo estaba instalando sistemas de riego en Apurímac, en Andahuaylas. Y bueno, uno tiene que viajar a los pueblitos y toca quedarse, pues, ¿no?, a pernoctar en algún pueblito. Y coincidí con un ingeniero belga que trabajaba en una ONG que se encargaba de hacer los trabajos de instalación de agua y desagüe, ¿no?, a nivel rural. Entonces, para conversar, yo recuerdo que esa época, la época del Fujimori, cuando uno llegaba a un poblado en la sierra más o menos grande, normalmente suele bajar por la carretera, ¿no es cierto?, para llegar a ese poblado. Y yo veía que habían casitas aisladas a lo largo del camino y en ese momento cada una tenía su letrina, o sea, su letrina de 1 metro cuadrado con calaminas de color del partido, ¿no? Entonces yo iba un año y cada vez que iban desapareciendo esas letrinas. Entonces le pregunté, oye, tú que eres ingeniero sanitario, dime por qué razón esa solución no se ha implementado adecuadamente. ¿Y qué es lo que me decía él? Me dijo, mira, lo que pasa es que los diseñadores, sobre todo del gobierno, no empatizan, pues, ¿no? Hay que entender
que nosotros, los occidentales o los que pretendemos serlo, tenemos una cultura higiénica que nos dice el lugar donde debemos hacer nuestras necesidades. ¿Y ese lugar cómo se llama? Baño. Mientras que en el campo, a nivel rural, no existe un lugar, sino existen lugares donde no puedes hacerlo. ¿Qué quiere decir? No puedes hacerlo al costado de tu casa, no puedes hacerlo en el camino, no puedes hacerlo en el campo de cultivo, no puedes hacerlo en la fuente de agua ni en los ríos, es obvio, ¿no es cierto? Porque puedes iniciar una contaminación. Todos los demás lugares, aleatoriamente, están permitidos. ¿Por qué? Porque se desaparece un campesino en el cerro, ¿no? Y es un punto ahí que la intemperie, el intemperismo elimina fácilmente, ¿no? En cambio, si tú vas acumulando en un solo lugar, se forma un foco infeccioso más grande. Entonces, digamos que es más sencillo para ellos evitar focos de contaminación al ser aleatorios. ¿Bien? Y además, uno tiene que entender que el campesino no trabaja en oficina, pues no. El campesino sale a pastear sus vacas, sale a visitar sus campos que están en diferentes pisos ecológicos para reducir el riesgo de impacto ambiental. Entonces, va a su chacra que está a mediodía de camino, no va a volver a su baño a hacer su necesidad. ¿Se entiende? Entonces, miren, ese es un proceso de empatía. Yo les pregunto, ¿necesita un salón? ¿Por qué? Pues habría que preguntarle, ¿no? Uno dice, está en el África, yo puedo presuponer, de repente acá estos niños tienen un riesgo que es material, que es objetivo. Si se encuentran con un león y no saben identificarlo, si se encuentran con una víbora y no saben identificarlas, son cosas que son de repente importantes para ellos, que no se aprenden dentro de un salón, ¿no? Necesitan una interacción más propia a su realidad, ¿no? Entonces desde ahí ya estamos empezando mal. Queremos diseñar de acuerdo a nuestro modelo mental. Error. Igualito pasa para los negocios. Creemos que los clientes tienen necesariamente nuestra misma preocupación, nuestros mismos gustos, nuestros mismos deseos, nuestras mismas necesidades. ¿Ustedes se acuerdan de la gaseosa de chicha morada o no? Sí. Ya. ¿Qué tal? ¿Excelente o no? Mediodía. ¿Excelente? ¿Cuánto duró? Mediodía. Mediodía. Mediodía y no apareció más, ¿no es cierto? Eso parte por hacer la pregunta inadecuada, ¿no? Si yo digo, ¿a quién le gusta la chicha morada? Todos levantan la mano, ¿no? Por regla de tres simples, si saco caramelo y chicha, golazo. Si saco gaseosa y chicha, golazo. Pero no es así. Porque los peruanos somos expertos en chicha, ¿sí o no? Bien, entonces la chicha debe tener ciertas características. Bien. De ahí viene, ¿no? La falta de sensibilización, de empatía con el cliente. Entonces, miren, nos encontramos con estos problemas de diseño, ¿no? Lo que tú diseñas y la experiencia de uso. Lo que tú diseñas y el Pitágoras, ¿sí? Bien. Entonces hubiera sido más fácil que tú dejes todo esto en tierrita y después pongas el cemento sobre las huellas, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, más o menos esa es la idea del proceso de empatía. ¿Ya? Ok, entonces, para empatizar adecuadamente con los clientes, hay que utilizar las preguntas consecutivas. ¿Se acuerdan del ejemplo del jugo de papaya? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Hasta llegar, digamos, a la causa, a ese 20% de las causas que originan el 80% del comportamiento. Oye, Pareto nuevamente, 80-20. ¿Ya? 80, 40 y 20. ¿Ya? Muy bien. Después de haber empatizado con el cliente, debemos definir, es decir, enfocarnos para ver cuál es eso, qué es esa cosa que realmente aporta valor al cliente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer que realmente le importa al cliente? Ese algo que es significativo, que se pueda solucionar o que puede volverse en una solución. Muy bien. Entonces debemos definir, ¿no? Para eso debemos hacer una serie de conexiones, descubrir una serie de patrones que nos permitan determinar qué es eso que le importa al cliente, cuál es ese problema que el cliente quiere solucionar. ¿Bien? Luego de que tú tienes ya definido cuál es el problema que realmente le interesa al cliente solucionar, vas a empezar
con la generación de ideas, ¿no? ¿Y cómo estás seguro de que eso es? Porque tú tienes que ver, a ver, cuando tú vas y haces una investigación y vas con un cliente A, B, C, D, E, vas a ver que hay patrones de comportamiento. O sea, de repente el problema para él es 3 puntos, para este son 4 puntos, pero estos puntos de acá se van repitiendo, ¿no? Entonces tú vas a ver que esto de acá son los problemas significativos, que la mayoría de tus investigados consideran que es un problema. Muy bien, entonces esa es la idea. ¿Ok? Luego lo que tú vas a hacer es generar múltiples soluciones para, ¿no?, eliminar estos problemas. Muy bien. Y esto se utiliza, para esto se utiliza estas herramientas que ustedes han escuchado, la lluvia de ideas. ¿Qué cosa es la lluvia de ideas? Es la posibilidad de generar diferentes ideas respecto a un tema, ¿no es cierto? Sin ningún tipo de limitación, sin ningún tipo de barreras, ¿no? Porque cualquiera de esas ideas puede posteriormente ser una solución interesante. Muy bien. Y luego de generar una serie de ideas, se puede utilizar otra herramienta que no la he traído acá, pero se las muestro, que se llama diagrama de afinidades. Diagrama de afinidades. ¿Qué cosa es diagrama de afinidades? Es que si tú tienes, por ejemplo, 20 ideas, resulta que estas 20 ideas no necesariamente todas son diferentes, sino que tú puedes agrupar estas 20 ideas en 4 conjuntos de ideas de un tipo. ¿Se entiende? ¿No? Por ejemplo, puedo tener ideas tipo A, ideas tipo B, ideas tipo C. Entonces, en vez de tener 20 ideas, puedo tener 4 o 5 grupos de ideas distintas. Y entre esas puedo elegir después la mejor, ¿no? Tengo que evaluar. Eso es lo que hacen con los POSIT, ¿no? Con los POSIT, exactamente. O sea, usted me puede decir una solución, la señorita con otras palabras, la misma solución, y la señorita con otras palabras, la misma solución. Entonces, no es que sean 3 soluciones diferentes, obedecen a un mismo tipo. Entonces, yo ya estoy reduciendo la variedad, la aparente variedad. Lo que se hace en el proceso estadístico, ¿no es cierto? La aparente variedad. Y luego, con esa variedad reducida, ya empiezo a evaluar, ¿no es cierto? ¿Cuál es la que mejor funciona? Y acá hay otra herramienta que también se utiliza que se llama el catchpole. Es una herramienta japonesa que dice, si yo agarro una idea y ustedes son mi grupo de trabajo, yo manifiesto mi idea a ustedes. Ustedes reciben mi idea, la procesan en su cerebro, y si es que alguien lo ha mejorado, lo vuelve a lanzar al mundo. Y nuevamente se empieza a procesar eso. Lo mejoras, lo vuelves a lanzar y así tienes una idea que partió de un modo y termina de un modo mejorado. ¿Ok? ¿Está bien? Entonces ese es el proceso de ideación. ¿Cómo se llama? Catchpole. Catch de agarrar, ¿no es cierto? Catchpole. A ver. Catch. Así debe ser, ¿no? Catchpole. Ajá. Así es. ¿Se acuerdan que había una publicidad de chicles? Mastica, alguna cosa así, ¿no? O sea, tú lanzas la idea y la masticas, pues, ¿no? La procesas. ¿Está bien? La procesas. ¿Ok? Muy bien. Luego de esto, se tiene que prototipar. O sea, está bien que tú tengas una idea, pero es muy difícil que el cliente pueda evaluar tu idea si es que tú se lo dices solo de palabra, ¿no? Porque hay una cosa es un modelo conceptual y otra cosa es un modelo mental, ¿no? De repente lo que yo estoy escribiendo acá para mí tiene un significado, pero en el cerebro de ustedes yo no sé. ¿Está bien? Lo que yo le diga al cliente como solución, yo lo puedo entender perfectamente, porque tengo mis prejuicios, mi manera de pensar, pero mi cliente de pronto me está entendiendo una cosa completamente diferente a lo que yo le quiero decir. Entonces, para evitar esos equívocos, yo debo generar un prototipo. ¿Qué cosa es un prototipo? Es cualquier elemento que se pueda manipular, que se pueda ver, ¿no es cierto?, de manera objetiva. Entonces, es un elemento que me da información. Puede ser un dibujo, puede ser un artefacto, puede ser un objeto,
con la intención de responder preguntas que nos acerquen a la solución final. Cualquier cosa con la que se pueda interactuar es un prototipo, ¿no? Idealmente debe ser algo con el que el usuario pueda trabajar y pueda experimentar y darte retroalimentación, ¿no? Decirte, oye, ¿por qué le has puesto 3 botones a la solución? Yo quiero un solo botón. ¿Por qué el botón está a la izquierda? Yo quiero que esté al lado derecho, ¿no? Entonces, solo con el prototipo te pueden dar retroalimentación acerca de tu solución. Bien. Ahora, ¿por qué es necesario e importante hacer prototipos? Primero, cuando tú haces un prototipo, estás pasando del dicho al hecho. Estás viendo si tu solución realmente se puede realizar. Y ahí te das cuenta si tecnológicamente es viable lo que tú estás diciendo. Muy bien, a través de un prototipo, ¿no? Por ejemplo, la señorita está trabajando con yogurts. Si quiere cambiar la forma de hacer el yogur, tendrá que hacer una prueba, ¿no? Para ver si es que es posible hacerlo. Muy bien. Luego, el prototipo sirve para comunicar. Ustedes saben, ¿no? Una imagen vale por 1000 palabras, ¿no es cierto? Un prototipo vale por 1000 imágenes. ¿Ok? Y luego, para empezar conversaciones, es más fácil que el cliente gaste su tiempo en escucharte si hablas con él acerca de algo con un prototipo que él pueda entender mejor. Muy bien. Y para mí esto es lo más importante. El prototipo te sirve para cometer errores antes y de manera barata. O sea, es mejor que tú te equivoques en el prototipo que te cuesta 5 soles, que te equivoques haber hecho una inversión de $100.000 para que después nadie te compre en el mercado. ¿Está bien? Entonces, el prototipo te permite equivocarte, y equivocarse es necesariamente un paso que tienes que dar antes de lograr el éxito. Te vas a ir equivocando. Equivócate rápido y equivócate barato. Muy bien. O sea, no te equivoques cuando el producto ya realmente esté en el mercado. Ok, ¿para qué más sirve el prototipo? Para evaluar las alternativas. Muy bien. Te ayuda a desarrollar distintas ideas sin tener que comprometerse demasiado temprano con un producto. Muy bien. Y te sirve para controlar el proceso de creación de soluciones, ¿no? Te sirve para ver si es que esta solución era mejor de esta manera o de otra a través de un prototipo. Muy bien. Ok, luego